¿qué tal, patriotas? Yo soy el presidente y esto es Patria Friki. Sí, como siempre nos has equivocado de canal. Hoy te tengo que hablar de la serie de live acción. Efectivamente, estoy hablando de Cowboy Bebop, la serie que se emite en Netflix. Y es una buena serie, es una mala serie, se parece o no al manga. Bueno, hoy solo os voy a hacer un pequeño avance de los 5 primeros capítulos de esta serie. Así que yo creo, sin más dilación, comenzamos. ¿De qué trata Cowboy Bebop? Pues vamos a ver. Son una serie de cazarrecompensas, que en este caso se llaman cowboys, espaciales que van por planetas o por diferentes lugares de la galaxia cazando a criminales conocidos. Desgraciadamente son un grupo de inútiles, sobre todo los dos primeros, tanto Jet como Spike, y luego se incorpora Fate al equipo. Ellos son los tres protagonistas de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop tiene un argumento muy sencillo. Es el monstruo de la semana, por decirlo de una forma. Es decir, cazar a un criminal en cada uno de los capítulos. Pero luego hay una trama que es genérica. Hay un grupo de criminal, medio policías, medio cowboys, que se ocupan de capturar a ciertos criminales que se llama el sindicato, del que Spike formó parte. Luego tenemos por otra parte la policía normal y corriente, de la que Jet formó parte. Es decir, que hemos visto el mundo criminal y el mundo de la policía. Y salió de la policía porque se le acusó de corrupción. Le echaron de la policía y ahora es un cowboy. Se dedica a ir por la galaxia en su nave, en la Bebop, de ahí lo de Cowboy Bebop, capturando a los criminales más conocidos. Y sin embargo, Fate es una caza de recompensas que ha perdido la memoria. La criogenizaron y la engañaron y crearon una especie de timo de ella, con el que era su madre y tal, para conseguir su dinero. Este es básicamente el argumento. Como ves, es un argumento muy sencillito de Cowboy Bebop. Ahora entraremos un poquitín más en profundidad y diré lo que me ha parecido lo mejor y lo peor. Así que nada, continuamos. Como siempre analizamos en profundidad más o menos los temas principales de las series y las películas de las que hablamos. Aunque son avances, os voy a hablar de un poquito de más o menos cuáles son los temas que yo veo los principales. El principal tema de la serie es la venganza. Spike se quiere vengar del sindicato. ¿Por qué? Digamos, el que regenta el sindicato en estos momentos le ha robado a su pareja, a su novia. Algo pasó, todavía no sabemos estos 5 primeros capítulos, pero hubo algún problema por lo que ella ha decidido casarse con esta persona. ¿Qué ha pasado entre ellos? Algo dice Spike, que al enterarse, pues su pareja estaba con este hombre. En cierta forma quiere que el sindicato le deje en paz y le deje vivir. Eso es la excusa que él pone, pero en realidad está claro que lo que busca es venganza. Jet también busca venganza un poco de la policía, más que venganza, que busca exonerar, que le exoneren de los crímenes que cometió, ya que él no los cometió, y que le devuelva la placa de policía. Pero claro, le ha cagado bastante al matar a la persona que le traicionó, que era su viejo compañero. Sí, y esto es un spoiler en eso. Y Fate quiere vengarse de las personas que le timaron y la engañaron en el tiempo en que ella perdió la memoria al despertarse de la criogénesis. ¿Por qué estuvo en criogénesis? No lo sabemos. Pero como ves, el tema de la venganza es un tema recurrente en Cowboy Bebop. La familia. Jet tiene familia, tiene una hija y tiene una familia. Una familia que precisamente su mujer se casó con uno de sus compañeros de la policía. Y eso en cierta forma pues a él le da un poco de resquemor. Aunque en realidad le preocupa más no poder ver a su hija. Y siempre están preocupados con motivos cotidianos, que es otro de los grandes temas, ¿no? La cotidianidad, ¿no? Lo que hacen los cowboys entre caso y caso. Hablan de todo, de política, de religión, de ciencias, de cualquier cosa que sea necesario. Cuentan anécdotas y la verdad es que no son personas educadas porque son bebedores, mujeriegos o gays, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen ningún reparo en matar a alguien cuando sea necesario, y la verdad es que son cínicos, incluso se maltratan entre ellos, aunque en cierta forma se respetan. Ellos también son una especie de familia un poquito disfuncional, pero son evidentemente la traición tanto del sindicato o de Spike al sindicato, la traición de Jet y la traición que ha recibido Fate por las personas que ella creía que deberían respetarle. Pero claro, como no se acuerda de quiénes son estas personas, pero la traición es otro de los temas importantes de Cowboy Bebop. Evidentemente la identidad. ¿Quién eres? ¿Qué te define? Spike ha cambiado de nombre. Ya no se llamaba Spike antes, se llamaba Sin Miedo. No sabemos su nombre real, porque Sin Miedo sería un apodo seguramente. ¿Quién es? Jet también se tiene que redefinir. Ahora, ¿quién es? ¿Qué persona es? Es un cowboy, ha perdido el brazo, ya sabes que tiene un brazo mecánico, y se tiene que redefinir. ¿Y quién es Fate? Fate es un nombre inventado que le han dado. Realmente Fate no existe. ¿Quién es ella? ¿Quién era antes? ¿Quién es ahora? ¿Encontrará alguna vez su destino? Todo ello lo veremos en próximos capítulos, me imagino. De momento, solamente sabemos que se ha incorporado al equipo de cowboys. Evidentemente, el amor. El amor es otro de los puntos importantes de la trama, porque es el motor principal de Spike. Y las heridas tanto físicas como psicológicas, sobre todo las psicológicas.
todos están heridos y todos han sido dañados de alguna manera. Como os he comentado un poco la historia de cada uno de ellos, pues todos han sido dañados de alguna manera. Y estos son básicamente los temas principales que vemos en Cowboy Bebop. Seguramente habrá alguno más. Si tú lo sabes, déjamelo en comentarios. Bueno, patriotas, te voy a pedir que te suscribas, le des a la campanita todas para que te llegue a tu correo electrónico todas y cada una de las notificaciones. También te llega a tu teléfono móvil. Y por favor, no te olvides de darle like. Y ya sabes que en comentarios me puedes dejar lo que quieras, cómo mejorar el canal, y si te gustaría ver en el futuro, y si hay algo en lo que no estarías de acuerdo con este pequeño avance que te he hecho de Cowboy Bebop. ¿Qué es lo mejor de Cowboy Bebop? Pues realmente, si uno analiza Cowboy Bebop, tiene muchas cosas buenas y muchas cosas que no son tan buenas. Vamos a hablar con lo positivo. Para mí, lo principal y lo más positivo que tiene la serie es Spike, el personaje de John Cho. Creo que es el personaje más carismático y el personaje que consigue darle ese toque por el que queremos seguir viendo la serie. Además, la dinámica que tiene con Fate es una dinámica muy buena, es una sinergia. Han creado una sinergia entre ambos que funciona muy bien. Queremos seguir viendo más cosas de ellos dos. Que ella no acaba de ser todo lo buena que debería ser el papel que hace Daniel Pineda, pero bueno, más o menos funciona. El humor es un punto bastante importante porque es una parodia. Cowboy Bebop es una parodia del mundo de los cazarrecompensas, del mundo espacial, de todo este mundo, ¿no? Entonces el humor está muy presente siempre en todos los capítulos y en todo lo que hacen los personajes de Cowboy Bebop. Ya sea un humor más negro, un humor más cínico, sarcasmo, humor más infantil, más ridículo, humor absurdo, todo tipo de humor tienen cabidas y se juntan en las tramas principales de cada capítulo de Cowboy Bebop, porque es muy importante el humor en Cowboy Bebop. La acción, en todos los capítulos suele haber acción y la acción está bien rodada y es interesante. Algunas veces simplemente un par de disparos y se acaba la acción porque así lo pide en esos momentos, y otras veces son largas peleas de lucha libre, perdón, de artes marciales entre Spike y alguno de los miembros, o entre Spike y Fate, o entre Spike y alguien sindicato o alguno de los que tienen que capturar. Sea como sea, la acción es una parte importante. Hasta ahora no hemos visto acción con naves espaciales, pero estoy seguro que la acabaremos viéndola. El CGI en las naves espaciales y en algunos momentos funciona estupendamente bien, pero es muy irregular. Funciona muy bien en algunos momentos y funciona muy mal en otros. Pero también es un punto a destacar. El CGI es evidente que se han gastado dinero en algunas cosas, en otras deja un poquito que desear, pero se han gastado dinero y el CGI funciona cuando lo hacen bien, cuando quieren hacerlo bien. Y sobre todo, no se hace larga. Es una serie muy entretenida. Cada capítulo se pasa muy rápido y quieres ver el siguiente y el siguiente. Es una serie para ver rápida, muy divertida y que realmente queremos seguir viendo. Pero es un pelín intrascendente, ¿vale? Esto es una de las cosas que comentaré luego, posteriormente, en lo peor. Y ahora vamos con eso, precisamente con lo peor de Cowboy Bebop. Lo peor precisamente de Cowboy Bebop es que no se toma en serio a sí misma, es una parodia. Y han querido, y el manga, el anime, ya todos los que hayáis visto anime sabéis que la parodia y la seriedad están siempre juntas de la mano. Siempre hay humor y siempre hay ese tono paródico, cínico, sarcástico en las animes que van dirigidos más adultos. Y Cowboy Bebop evidentemente no es una excepción. Pero creo que se han equivocado. Ellos han creído que es una parodia simple y sencilla, pero no lo es. Cowboy Bebop no es una parodia. Y eso es uno de los grandes problemas desde mi punto de vista que tiene Cowboy Bebop. No debería ser una parodia. Y el ser una parodia creo que hace que sea intrascendente, que no nos interese lo que está pasando. No va a pasar a la posteridad como una gran serie, precisamente porque se han centrado en lo que no se tenían que centrar. El humor debería ser una parte para hacer avanzar la trama. Debería ser una parte para dar personalidad a los personajes. Para conseguir que nos interesasen los personajes, pero las tramas deberían ser serias, duras y debería no ser ridículo. O sea, en realidad ellos son unos cowboys inútiles y en ese sentido ese tono paródico creo que no funciona nada bien y no me beneficia nada bien. Sí que auguro que va a haber varias temporadas, pero desgraciadamente creo que ese tono puede lastrar el futuro que puede tener esta serie realmente. Desgraciadamente el vestuario, la escenografía vienen muy de la mano. En los momentos en los que vemos escenografía fuera de la nave, de las naves, fuera de eso, vemos que todo, absolutamente todo lo que hay es un decorado y se nota. El vestuario no es real, es paródico, es demasiado, pues como mi camisa, ¿no? Demasiado ahí con demasiadas colores, muy saturados. La iluminación va acorde a ello, el etalonaje que tiene la serie. Todo ello va a hacerlo paródico, a hacerlo de que no sea real, de que sea un esperpento, como se llama. Digamos que sería parecido a Mortadelo y Filemón, si alguien ha leído los cómics de Mortadelo y Filemón aquí en España. Esa es la idea y ese es el error que comete esta serie. Esta serie debería haber sido una serie
y que parecía real, no un decorado. Todo ello contribuye a que haya ese tono de intrascendencia, de irrealidad, que no le beneficia nada a la serie. Es la serie muy intrascendente, lo que sucede nos da igual, no va a llegar ni son unos temas muy importantes, es una serie entretenida y divertida. Puede ser que sea el objetivo de esta serie, pero lo dudo mucho. Personalmente creo que la serie que tenía otras intenciones que al final no ha logrado. Los actores, si exceptuamos a Spike, que son actores todos de muy poquita calidad y que dejan mucho que desear la mayoría de ellos. Es verdad que la sinergia entre ellos funciona bastante bien, pero a pesar de que John Cho tampoco es un actor muy bueno, ninguno de ellos tiene... No creo que los veamos en las próximas ediciones de los Emmy o de los Globos de Oro o las próximas ediciones de premios de la televisión que haya, porque creo que no llegan a esa capacidad. Cumplen simplemente con el objetivo, porque están bien escritos, creo que el guión es excelente, es una de las grandes cualidades que tiene esta serie, pero desgraciadamente los actores no están a la altura de los personajes que interpretan. Sobre todo el caso de Jet. Jet está bastante mal, es un personaje que nos incomoda. Y el villano, por ejemplo, el miembro del sindicato, también es un actor que es muy difícil de verle y es muy complicado cada vez que aparece porque no actúa de la forma adecuada y eso es un gran problema. La música. Yo sé que la música es un tema importante, esa música country, esa música de cowboys, pero se hace insoportable en algunos momentos. Muy coñazo, muy pesada. Y entiendo que a la gente que le guste, sé que es una música que ya estaba en la serie original, que buscaban ese rollo de cowboy fantástico, es decir, de música de country, pero country moderna más o menos, no country antigua, ¿no? Pero personalmente se hace bastante insoportable en algunos momentos, se hace cansada y que bueno, que es uno de los grandes defectos que tiene la serie desde mi punto de vista. Hace que a veces sea muy difícil seguir la serie. Quería destacar una cosa que me parece importante de la serie, que no lo he comentado en lo mejor, pero que lo voy a comentar ahora. Y es su cabecera. Su cabecera es igualita a la del anime y es una verdadera gozada y una verdadera maravilla ver esta cabecera. Muy importante y muy interesante. Os digo que no eliminéis, no quitéis la introducción, por lo menos verlos un par de veces, porque tiene sutilezas y os comentan un poco de qué va a pasar en el futuro, en futuros capítulos, quiénes son los personajes principales. Es muy interesante que veáis la cabecera porque revela mucho y al mismo tiempo es una cabecera entretenida, divertida y muy interesante de ver. Creo que hacen un trabajo espectacular de edición, un trabajo espectacular de imitación, de montaje, de actuación. Me parece una sensacional cabecera y eso sí que puede estar nominada en un futuro a muchos premios. El premio de la cabecera de la serie. Espectacular, realmente merece mucho la pena. Darle un par de vistacillos a las cabeceras en los capítulos porque os va a merecer mucho la pena. Bueno, y esto ha sido lo peor de Cowboy Bebop. Hola patriotas, vamos a hablarte un poco si merece la pena que le dé mi sello de aprobación. Pues hasta el momento lo que he visto de la serie sí, merece la pena darle mi sello de aprobación. ¿Qué quiero decir con esto, patriota? Pues básicamente que darle una oportunidad a la serie. Como te he dicho, es una serie que es verdad que es intrascendente, pero muy entretenida y muy divertida. Vas a pasar muy buenos momentos. Es la típica serie de ver con alguien, con amigos sobre todo, porque lo vais a pasar espectacularmente bien. Desde mi punto de vista, hay que darle una oportunidad, que se acabe la temporada y luego seguir viendo las demás temporadas. Es una serie para entretenerse, no busques nada más en ella que simplemente el entretenimiento. Así que sí, yo le doy de momento lo que he visto mi sello de aprobación. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que me lo puedes dejar por favor en comentarios. Bueno patriotas, como ves, hemos tratado bastante en profundidad, yo creo, todo sobre Cowboy Bebop. Os he hablado solamente de los 5 primeros capítulos, de Cowboy Bebop, porque creo que así le echéis un vistazo y os hacéis vosotros vuestra propia idea. Y saber, consultar la serie, independientemente de lo que yo os haya dicho, darle una oportunidad que creo que merece la pena. Y bueno, ya sabes que para ver más avances o vídeos de este tipo ya sé lo que tienes que hacer. Te suscribes, le das a la campanita a todas para que te lleguen todas las notificaciones. ¿A dónde? A tu teléfono móvil. Darle like así si te gusta este vídeo. Y ya sabes que me puedes dejar en comentario lo que creas conveniente, cualquier cosa. Comentario de cómo mejorar el canal, pues qué vídeos te gustaría ver en el futuro. ¿Qué cosas se me han olvidado de Cowboy Bebop que a ti te gustaría resaltar? Cualquier cosa, por favor, déjamelo en comentarios. También te tengo que decir que, como ya sabrás, hay vídeos ocultos solamente para suscriptores. Si no estás suscrito, no lo vas a poder ver. Para ello necesitas una suscripción pública y que me dejes algún medio de contacto, ya sea por redes sociales o por el correo electrónico. Y así yo te envío el enlace y tú los puedes disfrutar en exclusiva, solamente por ser suscriptor, no necesitas nada más. Además, te recuerdo que tenemos el fanmail. Si llegamos a las 500 visualizaciones en un vídeo largo que haremos...
efectivamente, un fanmade. Lo único que necesito para ello es que en comentarios me dejes qué cómic te gustaría ver adaptado. Así de fácil y así de sencillo. Además, te recuerdo que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes y que nos veríamos en el futuro en próximos vídeos. Que disfrutes, patriotas. Adiós y muchísimas gracias.